vamos a dar oxígeno suplementario, ¿verdad? Entonces, ese es el lenguaje común que les ofrece el programa TLS, que les ayuda a detectar los problemas y a la vez les enseña habilidades para resolver el problema en ese momento, de problemas que son vitales y que ponen en riesgo la vida del paciente. Problema detectado en A, en B o en C, problema resuelto en ese momento, ¿verdad? Entonces tengo que saber qué cosas ponen, cuáles son las causas más frecuentes de obstrucción de la vía aérea. Hoy día vamos a aprender problemas centrales. 197. Ok. Bien. Franco Mamani se ha ido. Entonces, ay, todavía hay más para decir. ¿Ya? ¿Alguien? Ok. Estamos con 93 de 101. Entonces vamos a empezar con esto. Catherine. Ya nos vamos a dar un minuto más. Bien. ¿Están viendo la imagen, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Alguien que conteste? Sí, doctor. Doctor, se ve entrecortado la diapositiva. Como que a la mitad. Bien. El capítulo 2 hace referencia al manejo de la vía aérea y la ventilación. O sea, no es suficiente despejar la vía aérea, sino además mejorar y agregar una adecuada ventilación. La imagen que ustedes ven no es infrecuente cuando ustedes enfrentan a un paciente gravemente lesionado producto de un accidente de tránsito, donde ven en la imagen pérdida de piezas dentarias, pérdida de la alineación del macizo facial, donde ya este escenario, fíjense, equimosis, sangrado, donde ya este escenario nos está hablando de que vamos a tener dificultades con la vía aérea y este paciente está en grave riesgo de obstruir la vía aérea superior. Por lo tanto, el escenario es vital. Les he dicho, el escenario les traduce, el escenario les muestra lo que va a suceder. Es lo importante el mensaje del capítulo, que la prevención de la hipoxemia requiere de una vía aérea protegida, permeabilizarla, protegerla, libre de obstrucción y de una adecuada ventilación. O sea, no solamente es suficiente despejar, sino además dar una adecuada ventilación. Esto tiene prioridades sobre el manejo de todas las otras condiciones. Este es el mensaje fundamental, no se olviden. Una vía aérea permeable y además una adecuada ventilación. Cuando ustedes vean un paciente con estas características, tengan la plena seguridad de que acá no van a poder hacer una intubación orotraqueal, no van a poder hacer una intubación nasotraqueal, y de entrada este paciente va a requerir una vía aérea quirúrgica definitiva. Entonces, hoy vamos a aprender todos y nos vamos a ir sabiendo, además, dentro de los objetivos, como vamos a ver, definir qué es una vía aérea definitiva. Lo que les decía, aquí tenemos un paciente de 34 años que pierde el control y colisiona contra una valla. Trauma facial severo, no utilizaba casco, está con aliento alcohólico, beligerante en la escena, ahora ya no se comunica y el oxímetro de pulso es en 85. O sea, este paciente está en riesgo vital inminente. Y si nosotros no identificamos que la prioridad número 1 es, o la prioridad fundamental es A, vía aérea permeable con control de la columna cervical, entonces tenemos que replantearnos nuevamente nuestro estudio. Hoy día vamos a aprender a definir una vía aérea definitiva. Es un concepto que tiene 4 componentes para recordar y no olvidarse de ninguno de ellos. Vamos a reconocer los signos y síntomas de obstrucción de la vía aérea y el compromiso ventilatorio. O sea, ¿cuándo voy a estar preocupado? Y no solamente estamos
hablando de un paciente con trauma, politraumatizado. ¿Qué signos y síntomas debo buscar? Que me hablen de un compromiso de la vía aérea y el compromiso ventilatorio. Vamos a aprender a describir las técnicas para establecer y mantener una vía aérea segura y las técnicas para confirmar que la ventilación y la oxigenación son adecuadas. Las preguntas poderosas, que es una mezcla entre el constructivismo y que da muy buenos resultados. ¿Cómo sé que la vía aérea está adecuada? ¿No? Primero, si el paciente está alerta y orientado, sabemos, ya hemos dicho en el capítulo 1, si el paciente tiene una respuesta adecuada, te habla de que la vía aérea está permeable, está ingresando suficientemente aire que le permite hablar, vía aérea permeable, está llegando suficiente cantidad de oxígeno al cerebro, está bastante bien perfundido. No hay evidencia de lesiones en la cabeza y el cuello, y hemos reevaluado otras causas en busca del deterioro. Estos son los signos y síntomas que nosotros tenemos que aprender a encontrar y buscarlos en la evaluación inicial en A, el compromiso de la vía aérea. Para esto es fundamental el olfato, la vista, los 5 sentidos trabajando en el contexto de recordar qué signos y síntomas son importantes como índices de sospecha, que me hablen de que hay compromiso de la vía aérea. Así como cuando les decía, en un escenario, explosión, en un gimnasio o ambiente cerrado donde estaban trabajando, entonces yo ya tengo que pensar en quemadura de la vía aérea superior, ¿verdad? Por el ambiente cerrado y la explosión y el fuego. ¿Y qué signos signos voy a encontrar? No se olviden, primero el olor. Oh, ya estoy sintiendo olor a pelo quemado, chamuscado. No hay cejas, no hay pestañas, no hay pelitos en la nariz y de repente hay espútero carbonazo, ¿verdad? Entonces eso ya nos hace pensar en quemadura de la vía aérea superior. Lo mismo que cuando hablemos de vía aérea, cambios en la voz, ronquera, ¿verdad? Respiración ruidosa, una respiración, o sea, con datos de pérdida de conciencia, disnea y agitación. No se olviden, el paciente agitado no está excitado por el efecto del alcohol, jóvenes. Tienen que aprender a diferenciar que ese paciente agitado es por hipoxia. Le está diciendo, necesito oxígeno. Porque cuando ustedes tomen la decisión de decir, no, está alcoholizado, déjenlo ahí, ese paciente va a empezar a deprimirse y cuando se deprime el paciente está en hipocapnia. ¿Ya? Hipercapnia, perdón. Taquipnea, frecuencia cardíaca acelerada, patrón de respiración anormal. No es esa inspiración profunda y regular, sino superficial e irregular, donde hay una sincronía entre el movimiento torácico y la baja saturación de oxígeno, que junto con la cianosis ya son signos tardíos. Uno tiene que, con el mecanismo de lesión, ya una ronquera asociada a un trauma en una motocicleta o un impacto evidente y unas lesiones en cuello, les obliga a pensar en fractura laringea. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos. ¿Cuándo intervenir en un paciente con una vía aérea permeable? ¿Verdad? Nosotros tenemos que pensar en obtener una vía aérea permeable cuando existe un compromiso inminente de la vía aérea. O sea, el paciente está con TEC y sé que ese paciente va a comprometer su vía aérea, entonces necesito asegurar una vía aérea en este paciente y probablemente definitiva. Cuando tengo necesidades de ventilación, o sea, el paciente tiene un neumotórax a tensión, un hemotórax masivo, un taponamiento cardíaco, voy a tener problemas de ventilación, o sea, tengo que resolver los problemas de V y en estos casos sí voy a necesitar una vía aérea. Y otro, la incapacidad de proteger la vía aérea, ¿verdad? Cuando el paciente inconsciente, el paciente comatoso, el paciente tequeado, el intoxicado por alcohol, por drogas, en los cuales tú necesitas tener un control de la vía aérea para evitar fundamentalmente, para proteger la vía aérea de un eventual vómito, regurgitación, vómito y broncoaspiración que va a ser letal en estos pacientes. ¿Cómo manejo la vía aérea de un paciente politraumatizado? Lo primero es sospechar los síntomas y los signos, ¿verdad? Y una vez definido que tengo mi problema en A, porque estoy viendo que está saturando bajo, está con mucha dificultad respiratoria, tiene una respiración ruidosa, da la impresión de que hubiera líquidos o restos en la vía aérea superior, donde hace como gárgaras con cada respiración, ya me está alertando
y la frecuencia respiratoria es de 35, ya me está dando datos muy sugerentes de compromiso de la vía aérea. Por lo tanto, lo primero que tengo que recurrir siempre, jóvenes, existen pasos preestablecidos. Primero vamos a hacer maniobras básicas. Vamos a conocer dispositivos básicos y luego vamos a progresar a una vía aérea definitiva con opciones por la vía nasal, nasotraqueal, por la vía oral orotraqueal o por el cuello, una cricotiroidotomía por punción o quirúrgica antes de llegar a una traqueotomía. Vamos a conocer los accesorios básicos. Todo paciente politraumatizado, jóvenes y señoritas, necesita oxígeno suplementario y no sirve, no es una buena recomendación que le des 2 litritos por naricera. Eso en trauma no funciona, eso está bien para medicina habitual, quieres darle un poco de oxígeno, está ansioso, el asmático, ¿verdad? En trauma es mascarilla, esta de acá, con bolsa de recirculación, esta de acá, y conectado a un flujo de 10 a 15 litros por minuto, con lo cual el oxígeno que se acumula en la bolsa de recirculación les va a dar una fracción de inspiración de oxígeno aproximadamente del 70%, que es una muy, muy buena concentración, porque después de este paso llega el AMBU, ¿verdad? Que tiene ya un 80% de FiO2 y una ventilación mecánica donde tú ya le puedes ajustar hasta el 100%. Vamos a conocer que existen técnicas básicas, vamos a ver en las imágenes, para despejar la vía aérea, como son elevación del mentón y desplazamiento de la mandíbula. Ustedes ya han visto en el video, tenían como tarea. Vamos a cómo se colocan los dispositivos básicos que ustedes han visto en los videos. O sea, tienen que entender de que el paciente está con la lengua caída. He hecho la elevación del mentón, yo estoy solo, no me puedo quedar agarrando el mentón elevado, ¿verdad? O desplazamiento de la mandíbula. Entonces ahí recurro a los dispositivos básicos. ¿Cuáles? Si el paciente está inconsciente, no tiene reflejo nauseoso, no le voy a provocar vómito, le coloco una cánula orofaringia, por favor. Términos o lenguaje común. Estamos hablando de cánula orofaringia, ¿verdad? De la boca a la faringe, que tiene como objetivo es desplazar la lengua hacia adelante y dejar que entre y salga el aire. Si el paciente tiene defensa, tiene algún dato todavía de defensa y está activo, entonces voy a recurrir a una cánula nasofaringia, que es mucho más blanda y no me provoca efectos nauseosos. En cambio, si he decidido que el paciente requiere una vía aérea definitiva, vamos a buscar el llegar a la tráquea con un tubo, ya sea por la nariz, ya sea por la boca o directamente a través del cuello. Vamos a conocer dispositivos de la vía aérea difícil, aprender una mnemotecnia como el limón. Vamos a encontrarnos con vías aéreas difíciles inesperables, donde tienes que tomar decisiones instantáneas o predecibles, ¿verdad? Donde vas a ver, donde tienes un par de segundos más para hacer el lemon o para ver el Malan-Patí y definir cuán difícil va a estar esa vía aérea y que esa vía aérea debería abordarla el experto en vía aérea. No se olviden, toda maniobra que implica acceso a la vía aérea, jóvenes, siempre se acompaña de una protección o inmovilización de la columna cervical. Y esta es la maniobra correcta. ¿Qué sucede? Yo no puedo realizar una intubación orotraqueal para una vía aérea definitiva, acá por ejemplo, que están buscando, con un collar cervical puesto, porque no me va a permitir movilizar adecuadamente. Pero sí un ayudante que me inmovilice el cuello y me permite manipular con mayor facilidad, me va a ayudar a llegar a una vía aérea definitiva, protegiendo la columna cervical, que es el segmento de la columna más comprometido. Maniobras o técnicas básicas. La maniobra de elevación del mentón, 2 o 3 dedos debajo de la mandíbula, el segundo ayudante inmovilizando el cuello, la mano derecha en la frente y elevamos. Existe una recomendación que es con el pulgar, que uno puede levantar por debajo de los incisivos. Ojo, si el paciente convulsiona vas a perder tu pulgar, ¿verdad? Entonces, lo mejor siempre es mantener los cuidados y agarrar el mentón junto con el maxilar, o sea, con los dedos y el pulgar en la parte anterior del mentón
por debajito del labio. Entonces, para elevar, esta es la maniobra, la primera maniobra que se realiza, es una maniobra extremadamente útil y sencilla. ¿Y qué hace esta maniobra? Desplaza la lengua hacia adelante, ¿verdad? Y hace que el espacio orofaringio, faringolaringio, se abra y permite el ingreso de aire. Otra maniobra, el levantamiento de la mandíbula. No se olviden, no es lo mismo levantamiento o elevación del mentón. Son dos maniobras ya definidas, elevación del mentón y desplazamiento o levantamiento mandibular. Ustedes vean en los videos, el asistente número 1 eleva la mandíbula a partir del gonium o el ángulo de la mandíbula con los pulgares apoyados en las partes laterales del maxilar inferior y el ayudante siempre inmovilizado. ¿Cuál es el objetivo de esta maniobra? La misma, desplazar la musculatura de la lengua y hacer que la lengua se venga hacia la parte inferior y se despeje la vía aérea. Como yo no puedo quedarme todo el rato haciendo, tengo que hacer B, C, tengo que seguir evaluando a mi paciente, entonces voy a recurrir a una cánula. Tercera y cuarta vez. Si el paciente está inconsciente, cánula orofaringea. Si el paciente tiene algunos datos de defensa, cánula nasofaringea. El objetivo es evitar el colocar un accesorio que provoque vómito en el paciente y se broncoaspire, ¿verdad? No hacer más daño del que ya tiene el paciente. ¿Cuáles son los dispositivos que vamos a utilizar? La cánula orofaringea, ese es el nombre genérico. Puedes conocerlo como cánula de Bayo, pero lo más importante es que sepan que los dispositivos o accesorios básicos son la cánula orofaringea y la cánula nasofaringea. ¿Ya? ¿En quiénes voy a colocar esto lo interactuamos cuando estamos en clase, ¿verdad? Y todo el curso se escucha decir, y no en murmullo, sino en coro, dice, ¿en quién es la cánula orofaringea? Normalmente en todos los pacientes que están inconscientes. ¿Y el por qué? Porque no existe reflejo nauseoso y por lo tanto es poco probable que produzcamos vómito. Si el paciente se está moviendo y tiene algunos signos de alerta, entonces vamos a recurrir a una cánula nasofaringea, que es una cánula de silicona blanda, que es bastante bien tolerada, se introduce por la fosa nasal bien lubricada, ¿verdad? Hacemos un intento, a mí me encanta acceder por el orificio nasal derecho, pero si veo que se tranca mi cánula, inmediatamente retiro, lubrico más y coloco por el izquierdo. En la vida, accidentes, golpes, tabiques desviados, entonces tenemos problemas y que de repente ese orificio nasal no nos permite acceder, cambien al otro inmediatamente sin forzar demasiado, porque acuérdense que tenemos los cornetes y podemos fracturar y romperlos y hacer sangrar. Ojo, evitar en pacientes con fracturas faciales. Acá en estos casos la situación habitualmente exige vía aérea definitiva. ¿Cómo puedo predecir una vía aérea potencialmente difícil? La foto del caso, ¿verdad? El motociclista que tuvo un accidente frontal, impacto, no iba con casco, por lo tanto está destrozada ese macizo facial. No tengo referencias anatómicas de la nariz, de la boca, por lo tanto ya no necesito saber demasiado, sino digo, esta es una vía aérea potencialmente difícil. Si no tiene traumatismo del macizo facial, ¿en qué otros datos me servirán? Ejemplo, el obeso, el prognatismo, ¿verdad? Una hipognatia, un mentón muy pequeñito y metido en retro, una lengua demasiado grande, una macroglosia. O sea, ya son datos que nos van a alertar sobre una vía aérea difícil. Trauma y deformidades faciales. Apertura bucal, la anatomía, la barba, el cuello corto y grueso, la mandíbula retrocedida, la micrognatia, los dientes superiores muy protuberantes. Ojo, son estos datos que ya nos van a decir que esta vía aérea no es para un novato. Esta vía aérea es para una persona con mucha experiencia que al primer intento debería lograr una vía aérea definitiva. Y obviamente recurriendo a la mnemotecnia del lemon, que es el limón, lesiones externas evidentes, el problema de lo que son, lo vamos a ver,
las lesiones, el malampatí, datos de obstrucción y otras alteraciones neurológicas, como vamos a ver enseguida. Ahora vamos a la práctica. ¿Es esta una vía aérea difícil? Ahora estamos viendo a un paciente lesionado, un paciente sin aparente lesión supraclavicular, ni puede ser bastante alerta, pero sí, seguramente vamos a tener dificultades. Fíjense acá, sin abrir la boca, y a ver algunos datos que nos van a decir si existe dificultad. Entramos a lo que es el objetivo central de esta clase, y si después de esta clase, ¿verdad?, nosotros hemos cumplido con el objetivo, que es definir una vía aérea definitiva, entonces nos vamos a ir contentos. Y les dije que el concepto de vía aérea definitiva, para que no se les olvide, tiene 4 componentes. Un tubo en la tráquea, primer componente. Segundo, con un balón inflado para sellar, ¿verdad? Segundo componente, con un balón inflado por debajo de las cuerdas vocales. Tercer componente, conectado a un sistema de ventilación. Y cuarto componente, fijada a la cara, ya sea con un sistema original de fijadores de tubo orotraqueal o nasotraqueal o de cuello, o con telas adhesivas, que es la forma alterna más comúnmente conocida, ¿verdad? Entonces, vía aérea definitiva, un tubo en la tráquea, con un balón inflado por debajo de las cuerdas vocales, conectado a un sistema de ventilación y sellado o fijado en la cara. Entonces, si ustedes sistematizan de esa forma, no se van a olvidar, ¿verdad? Y no es aprender de memoria, sino estoy aprendiendo en forma sistematizada. Las características, y eso te permite repasar que el tubo endotraqueal tiene un balón y que ese balón de baja presión tiene una determinada capacidad. ¿Y para qué sirve el balón? Sirve para sellar la vía aérea y que algún vómito o algún reflujo o sangre evite que entre a la tráquea. Ese es el objetivo del balón, y evitar además fugas aéreas con un conectado a un sistema de ventilación, porque el paciente necesita oxígeno, y sellado a la cara. Una vía aérea definitiva fácil, relativamente en trauma, ¿no?, implica una intubación oral. El 90% de las intubaciones uno las realiza por la vía oral, ¿no? Un tubo orotraqueal puede ser, si el paciente está gravemente lesionado, directo, sin medicación. Y si el paciente está letárgico pero tiene respuesta y se queja, ahí sí vamos a recurrir a medicación como sedantes. Vamos a utilizar relajantes musculares, etonidato y otro tipo de medicamentos, fundamentalmente de muy corta duración, ¿no?, que nos permitan relajar, pero vamos a tomar esa decisión de uso de medicamentos cuando uno esté seguro de que sabe realizar los procedimientos por boca, orotraqueal, por nariz nasotraqueal, o hacer una cricotiroidotomía quirúrgica. Si no, no utilices medicamentos. Tenemos que tener, fundamental, cuando ustedes entran al servicio de urgencia, no se olviden, ¿verdad?, la preparación, que el laringoscopio funcione, que la luz del laringoscopio esté bien, la ampollita de la luz, que tenga pilas que estén bien cargadas, que las palas tengas las palas rectas, la curva de adultos, de niños, que funcione el laringoscopio, eso es fundamental, tener un aspirador que aspire. No es suficiente que diga aspirador, sino que tú pruebes que el aspirador funciona, tener las cánulas correspondientes, tener tu cánula orofaringea, nasofaringea, tus tubos endotraqueales, mujeres 7, 7,5, varones 7,5 para arriba, 8, 8,5. Entonces, tener todo eso, y en el momento en que ustedes van a proceder con la intubación, en ese instante hay que mantener inmovilizada la columna cervical. No se olviden, y eso habitualmente por un segundo ayudante. Ahora preguntamos, dijimos, ¿no?, uno de los datos, ¿esta será una vía aérea difícil? Claro que sí, pues una tremenda lengua, ¿verdad? Es una macroglosia, una lengua gigante que no nos deja observar nada, y vamos a tener que seguramente hacer una cricotiroidotomía por punción. Hoy día vamos a saber en qué consiste esto y qué nos dice la cricotiroidotomía, porque la cricotiroidotomía por punción es un procedimiento salvador. Pero te dice, ahora muchacho, tienes 10 a 15 minutos, me has salvado la vida, te dice ahí, ¿verdad?
hemos salvado la vida, pero ahora tienes que darle la solución definitiva, y es la cricotiroidotomía quirúrgica. Y para eso no tienes más de 10 a 15 minutos. ¿Y por qué eso? Porque yo a través de la cricotiroidotomía por punción puedo suministrarle oxígeno a la presión que yo necesite, 10, 15 litros, pero la salida del CO2 es por un orificio mínimo. Y si le voy a dar 3 o 4 segundos para que eliminen el CO2 se va a ir acumulando y va a empezar a subir. Entonces, el remedio, peor que la enfermedad, el paciente va a ser hipercapnia, va a deprimir el centro respiratorio y se va a morir. Esa es la razón de que la cricotiroidotomía por punción tiene un periodo 10 a 15 minutos, demasiado suficientes para hacer el procedimiento definitivo. Una vía aérea definitiva difícil, esta es la que pone a prueba a todos los médicos auxiliares y residentes, donde uno tiene que ser muy consciente y decir, nomás, llamemos al anestesiólogo, llamemos al experto en vía aérea, porque este paciente, como el de la foto, se nos puede salir de las manos. Y tienes que estar preparado para todo, saber la secuencia rápida para intubar al paciente, siempre mantener inmovilizada la columna cervical y recurrir a una serie de accesorios que hoy día se los voy a presentar. La tecnología al servicio de la medicina es impresionante. Vamos a ver para qué sirve la goma elástica, la horquilla elástica. Vamos a ver qué es el Combitub. Si la máscara laringea de intubación es un procedimiento definitivo. Si el tubo multifenestrado esofágico es un procedimiento definitivo, sí o no. El Combitub. Entonces empezamos a diferenciar, son accesorios avanzados, pero que no son vía aérea definitiva. Son accesorios supraglóticos, que está por encima de la glotis y obviamente no está entrando en la tráquea, pero tienen ciertas cualidades que hacen que bloquee el orificio esofágico y que el oxígeno entre a la vía traqueal. No pudimos acceder el 90% de la intubación orotraqueal. Bueno, nos queda la nasotraqueal, no se olviden. No podemos, era el motociclista de la figura que vimos de inicio en la foto, por lo tanto en estos pacientes nos queda la tercera opción de la vía aérea definitiva, la vía aérea quirúrgica. Tiroidotomía por punción, una aguja gruesa, porque eso de que con el lapicito en el avión, eso es para el avión, eso es para el cuento, ¿verdad? O sea, necesitas una aguja, no necesariamente un bisturí. Con el filo de la aguja, tú puedes hacer una pequeña incisión en la piel, porque la punta de la aguja es un bisturí en potencia, ¿verdad? Entonces, es un pequeño corte, 1 o 2 milímetros, fijas la membrana cricotiroidea, ¿verdad? La membranita que está entre el tiroides y el cricoides, o sea, no se olviden. Ioides por arriba, con sus astas mayores y menores, que es difícil de palpar, tiroides con su escotadura tiroidea y por debajo el cricoides. Entonces, entre el tiroides y el cricoides está la membrana cricotiroidea, donde nosotros vamos a hacer la punción. Inicialmente vamos a atravesar la piel en 90 grados con la aguja, aspirando, y una vez que estemos dentro de la cavidad aérea traqueal, ¿verdad? Vamos a aspirar e inclinar en 45 grados a distal y desplazar la aguja al interior y vamos a ir aspirando aire. En la aguja, no se olvide esto, es bueno, algunos datitos. Acá, yo digo, hay una banderita, un letrerito que dice, muchas gracias por salvarme la vida, pero ahora tienes 10 a 15 minutos para completar de salvarme, ¿verdad? ¿Y qué tienes que hacer? Una cricotiroidotomía quirúrgica. Es un procedimiento relativamente sencillo, con un bisturí, incidir 1 o 2 centímetros sobre la membrana cricofaríngea, con la membrana cricotiroidea. Vamos a tomar un cafecito además con crema. Se incide la membrana cricotiroidea y en ese instante se da la vuelta el mango del bisturí y por el dorso se introduce en la membrana y se hace una rotación de 360 grados para abrir la membrana.
Ya tenemos la cánula, para la cánula de la cricotiroidotomía, que es la misma cánula de la traqueostomía, solo que de un calibre menor. Y tenemos que saber en quiénes no hacer este procedimiento, ¿verdad? O sea, el elemento de sostén más importante de la laringe, son las 20, es el cricoides, ¿no? El cartílago cricoides, que tiene la forma, acuérdense, esto se aprende en anatomía, del anillo del piloto o del de la promoción de colegio, ¿verdad? Que tiene una perla delante, ¿se acuerdan? Y atrás es más delgado. Entonces, ese es el cricoides. El anillo que está en la cara palmar, ese es el anillo anterior, y atrás está el cuerpo del cricoides. Entonces, por encima de eso vamos a encontrar la membrana, y ese es el nivel. Y este es el elemento, la estructura más importante de sostén de la laringe, el cricoides. Y si ustedes lastiman esto en un niño de 10, 8 años, van a tener serios problemas de estenosis a ese nivel, una estenosis alta, cricotraqueal, que son lesiones muy, muy complejas. Ya sé definir una vía aérea definitiva, sé reconocer la necesidad de una vía aérea definitiva, sé por dónde llegar a esta vía aérea definitiva, por nariz, por boca o por cuello. Ahora, lo importante es el tubo que he colocado está en la tráquea realmente, ¿verdad? Y cuando esto se transforma en un tema médico legal, ¿verdad? Tú tienes que tener todos los elementos técnicos y clínicos para demostrar y decir, sí, señor juez, el tubo estaba en la tráquea. ¿Por qué? Porque la oximetría estaba en 95, la curva del canógrafo estaba alrededor de 30, humedecía y empañaba con cada expiración el tubo traqueal, ¿verdad? Y daba acceso fácil. Y de repente en una radiografía veo los tubos traqueales tienen su línea de radio opaca, estaba, pero ninguno, y esto quiero que escuchen, sino la suma de todos estos factores que les menciono, ¿verdad? Los que te van a dar la seguridad o la certeza de que ese tubo está en la tráquea. Pero si usted les pregunta, ¿existe algún método único y definitivo que asegura que la vía aérea está en la tráquea, que el tubo está en la tráquea? No, jóvenes, no existe. Sino que tiene, y coloco el fonendoscopio en el epigastrio y no escucho gorgoteo, o sea, no está entrando gases al estómago, ¿verdad? Están entrando los pulmones, porque si estuviera entrando al estómago o tuviera una intubación esofágica, con cada ventilada debería ser un burbujeo, un gorgoteo en el estómago, ¿verdad? Esto es importante, ver el paso del tubo a través de las cuerdas vocales, ¿verdad? O sea, conocer anatomía, maniobrar bien el laringoscopio y fijarte muy bien por dónde está pasando. Los muñecos tienen un grado de dificultad de 100 veces más difícil que intubar en el vivo. Entonces, hacer intubación orotraqueal en muñecos de simulación te da una destreza impresionante. Es importante mirar el tórax, que el movimiento sea simétrico, que los dos campos se expandan. Es importante la auscultación, auscultar en los vértices y en las bases y en el hueco axilar para sentir el ingreso del aire. Es importante lo que les decía, el oxímetro de pulso, el detector de CO2, estos se llaman capnógrafos o detectores colorimétricos de CO2 que van cambiando de color frente a la exposición del CO2. La oximetría de pulso, oiga, si el paciente está, ustedes han intubado, estaba con 95% y ahora está con 70%, ojo, ese tubo no está en la tráquea, lo más probable es que esté en el esófago y el paciente se esté muriendo, o una radiografía. Tenemos el caso, nuevamente, fíjense, el motociclista de 34 años, accidente, sin casco, viernes, con olor a trago, el estómago lleno, porque media hora se había terminado de comer su pica en lo macho, y le echó 6 botellas de cerveza. Entonces, un mínimo estímulo en la parte posterior de la faringe, va a vomitar, va a llenarse toda la cavidad de vómitos, restos alimentarios, y olvídense, ese paciente lo perdieron, ¿verdad? Porque se va, con el primer esfuerzo inspiratorio, va a pasar todo el vómito a la vía aérea, a la tráquea, y se broncoaspiró y chao. Entonces, en estos casos, por ejemplo, cuando yo no voy a poder acceder por la vía orotraqueal, y la pregunta de examen es esta, y esto es lo que ustedes tienen que saber.
¿Cuál es el requisito indispensable para acceder a una vía aérea definitiva? Fíjense, escuchen bien, no orotraquear, o sea, le estoy diciendo nasotraquear. ¿Qué condición sine qua non tiene que existir para que yo pueda hacer una intubación nasotraqueal? Y la respuesta es que el paciente tenga un mínimo de esfuerzo respiratorio, que haga por lo menos una cosa así, un esfuerzo, porque cuando tú haces esta maniobra de un mínimo esfuerzo respiratorio, estás abriendo la laringe, estás abriendo las cuerdas vocales. Y esto va acompañado de una alta dosis de capacidad, pero y de fortuna. ¿Por qué? ¿En qué consiste el procedimiento nasotraqueal? Yo coloco por la nariz, que viene después. Yo coloco por la nariz el tubo. Elijo cuál. Izquierda, derecha, un tubo 7. Porque con 7,5 voy a romper todos los cornetes y voy a hacer sangrar mucho. Coloco el tubo para la tráquea, ¿no? El nasotraqueal. Avanzo hasta las proximidades de la glotis, ¿ya? Entonces más o menos he avanzado unos 15 centímetros de tubo. Y espero a que el momento en que el paciente va a hacer ese esfuerzo inspiratorio, ese quizás último aliento, y en ese instante empujo el tubo endotraqueal con la esperanza de que el tubo entre a través de las cuerdas vocales, porque se abrieron en ese instante y pase hacia la tráquea y poder inflar el balón por debajo. Requiere mucho conocimiento de anatomía, requiere mucha práctica y sobre todo fortuna, jóvenes, porque de 10 intentos, 8 se van a entrar al esófago y 2 van a entrar a la tráquea. Entonces, es un procedimiento altamente riesgoso, pero a veces es la única oportunidad que tienes. Y si no pudiste lograr por eso, no puedes estar insistiendo otra vez. No se puede ni por boca, ni por nariz, cuello. Cricotiroidotomía quirúrgica, cricotiroidotomía por punción, perdón, y cricotiroidotomía quirúrgica. Si el tiempo es muy breve y el paciente está con mucha, ya está cianótico, no pretendas hacer la cricoquirúrgica porque no te va a dar tiempo. Entonces ahí una aguja, 10 segundos, ¿listo? Y empiezas a ventilar. Entre tanto, licenciada, preparen el equipo, traigan el tubito, la cánula y vamos a hacer una cricotiroidotomía quirúrgica. Preguntas. Bueno, en resumen, chat. Tenemos que entrar ahora y ver en el chat para ver las preguntas, ¿verdad? Después de esto, primero tenemos que saber sospechar cuándo existe un compromiso de la vía aérea, ¿no? En un paciente accidentado, traumatizado, y no olvidarse de proteger la columna cervical. Siempre estar preparado para una vía aérea difícil. Las fáciles las van a resolver los novatos. Considerar los anexos siempre para establecer la vía aérea, tener el oxímetro de pulso, el monitor electrocardiográfico, la radiografía de tórax. La vía aérea definitiva, el concepto, jóvenes, hemos repetido mucho, no se olviden de los 4 componentes y si lo aprenden así, no se van a olvidar nunca más. Rápidamente evaluamos la permeabilidad y la ventilación si es adecuada. Esto recurriendo a los accesorios, detectores, oxímetro de pulso, detector de CO2 al final de la inspiración o el detector colorimétrico de CO2. Y cuando está intubado, obviamente tenemos la curva en el monitor del oxímetro, del oxígeno y del CO2. Bien, voy a poner mis lentes y empiezo a leerles. Hemos concluido con la presentación. Entonces ahora tenemos exactamente como 15 minutos con la demora para hacer las preguntas y si quieren intervenir a través de su micrófono, háganlo, no hay ningún problema, ¿verdad? Doctor, al realizar MIMI, una cricotiroidotomía en niños, ¿puede tener alguna complicación significativa después de realizar? Acabamos de decir en la penúltima diapositiva, la cricotiroidotomía en niños menores de 12 años no está recomendada porque el elemento de sostén
de la laringe es el cricoides. Y si lo vas a lastimar durante el procedimiento, le vas a dejar con graves secuelas a ese paciente. No está recomendado en niños menores y tampoco, ojo, vamos a ver en tema de pediatría, que los tubos endotraqueales para los niños no deberían y no llevan balón. Son tubos delgaditos y el sello lo hace el cricoides, o sea, el anillito. Ese es nuestro sello para evitar el ingreso o la salida o la fuga de aire. Rafo, ¿qué número de catéter se requiere para la punción? Tienes que, por favor, utilizaremos los términos correctos, nada de punción. Para hacer la cricotiroidotomía, Rafael, ya son estudiantes de cuarto año, les queda muy poco y tienen que aprender a utilizar los términos correctos. ¿Qué número de catéter se requiere para la cricotiroidotomía? Perfecto. Vamos a utilizar un 12 o un 14 idealmente. En el mercado no existen muchos de este calibre. Vamos a utilizar un 12, que hay bastante. Y no requieres fijar, amigo, porque es un procedimiento que va a durar de 3 a 5 minutos hasta que coloques la cánula de la cricotiroidotomía quirúrgica. ¿Quién más? A ver, Wendy Pérez, activa tu micrófono y dime cómo se define, qué es vía aérea definitiva. Wendy, ¿no me escuchaste? Rafa, a ver vos, activa tu micrófono. Buenas noches, doctor, dígame. ¿Estás escapando? Pregunten, jóvenes. El tema de mañana es shock. Vengan estudiando, contesten las preguntas. El cuestionario es importante. Vean los videos. La respuesta del cuestionario está muy pobre. Eso significa que no están leyendo y tanto tiempo que tienen todo el día en cuarentena. Jóvenes, estudien. Deberían estar dominando la materia del ATLS, pero del